Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas tardes, creadores de realidad. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, yo acá con un nuevo tema, con un nuevo programa de este Conectando con Vos, en donde en este capítulo 19 vamos a hablar de los cuatro elementos. Así que esperando de que estén bien, esperando de que este tema les sirva, les aporte. Y bueno, les comento un poco, como ya comenté en el video anterior, de introducción al tema, que elegí este punto para hablar porque lo considero algo importante y que a veces no lo tenemos en cuenta. Y que bueno, como son parte nuestra, obviamente, si vamos a un cambio, vamos a una transformación, también tenemos que considerarla y también tenemos que integrar estas partes. Así que esa es la idea de hablar de los cuatro elementos. Vamos a empezar hoy día a hablar del, del elemento agua. Como siempre, como siempre les digo, bueno, esto se trata de un ida y vuelta y bueno, por eso está bueno sus aportes, sus preguntas al respecto y todo lo que puedan llegar a aportar para que nos vayamos enriqueciendo todos. Como dije, vamos a hablar del elemento agua y de cada elemento lo que vamos a hablar es qué ocurre cuando ese elemento está en, en falta, digamos, cuando está en sobra, y qué ocurriría si logramos el equilibrio y cuál es la relación con con los otros tres elementos. Cuando hablo de que un elemento está en falta o está en sobra, no quiere decir que, sobre todo cuando esté en falta, que no esté. Todos tenemos los cuatro elementos. Lo que pasa es que por ahí hay algunos que los tenemos más manifestados y otros los tenemos menos manifestados. Entonces, bueno, ahí es donde ocurre el equilibrio. Entonces, bueno, sin darle más vuelta, vamos a comenzar con el elemento agua, que es el del que vamos a hablar hoy día. El elemento agua básicamente tiene que ver con la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa si vamos a llamarle para hacerla fácil, está en falta ese elemento? Qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que a la persona le cuesta mucho reconocer sus propios sentimientos, reconocer sus propias emociones. Por lo tanto, luego no va a tener una empatía con los demás en ese aspecto. ¿Sí? Cuando se tenga que relacionar con los demás y se encuentre con alguien quizás muy emocional, alguien que expresa mucho sus sentimientos y mucho que no le va a cuadrar la cuestión y lo va a repeler. Pero no es porque no tenga la sensibilidad, sino que justamente como no reconoce ese mundo, y es muy probable, después hay que ver la historia de la persona, ¿no es cierto? Es muy probable de que indagar ahí, meterse en esas profundidades, para la persona le puede llegar a resultar una cuestión muy pesada, una cuestión de incluso hasta de miedo, el hecho de decidir ingresar en esas profundidades. Entonces es un aspecto de su vida que lo tiene allá, un poco lejos, mejor ahí no me meto.
Podemos encontrar personas también que son frías, que son personas muy reservadas, incluso personas que no confían en sí mismas, porque al no confiar en su intuición, toman los sentimientos y como que carecen de importancia. Y eso lo lleva, obviamente, a no confiar en sí misma. Si me ven mirando para el costado, porque he tomado algunos apuntes que me ha parecido interesantes, que les comento que he tomado algunos apuntes de un libro de Stephen Arroyo. Es un libro que vemos en el transcurso de mi formación en astrología con la señora Carolina Capmani, a quien recomiendo. Entonces, continuando con el elemento agua, si vamos a la naturaleza, el agua es un elemento purificador, ¿sí? Si el agua donde pasa va removiendo y va limpiando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no la consideramos? Y bueno, evidentemente, como todo es energía, esa energía va a quedar acumulada en alguna parte de nuestra emocionalidad y va a quedar en alguna parte de nuestro cuerpo. De hecho, quienes saben del tema dicen que la mayoría de las enfermedades, que obviamente se terminan manifestando en el cuerpo físico, o tienen un origen en una parte emocional, o la parte emocional ha incidido muchísimo. Entonces, esa sería la importancia de considerar este elemento. Hay otros factores más que pueden ocurrir si este agua está en falta, digamos, en ese desequilibrio. Pero bueno, no vamos a ahondar en todos, se los voy a dejar para que los investiguen ustedes, porque siempre me gusta dejar alguna tareita por ahí. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene un desequilibrio en el sentido de exceso de agua? Bueno, esta persona es una persona que está siempre abierta y disponible a los demás, ¿sí? Pero, ¿por qué está disponible a los demás? Porque es tan sensible que cualquier juicio o cualquier opinión que los demás pueden dar hacia ella le afecta a la persona. Entonces, como corro el riesgo de que alguien a mí me critique, hable mal de mí, lo que hago es abrirme y dar lo mejor que yo tengo para evitar esa crítica. ¿Por qué? Porque son personas muy sensibles, extremadamente sensibles a los factores externos y sobre todo a los juicios de otros. Son personas que incluso, hagámonos de cuenta de que estamos en el medio del océano Atlántico en un pequeño barquito. Así se sienten en ese mar de emociones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Otro punto también que volví a mencionar, cuando las personas tienen un exceso de este elemento, son personas que, como son tan sensibles y a lo externo, son personas que muchas veces incluso quieren escapar de los desafíos de la vida y se recluyen, porque sienten que cualquier cosa los puede dañar y que cualquier cosa los puede derribar. Entonces ya hablamos de algunas características de que si falta este elemento y características de que si sobra. Ahora, ¿qué pasa si nosotros podemos llegar a un equilibrio, ¿sí?, de este elemento? Bueno, si nosotros podemos llegar a un equilibrio de este elemento,
obviamente, si estamos hablando de emociones, lo que vamos a lograr es conocer nuestras necesidades emocionales. Y como sabemos que la emoción, y ya lo hemos dicho muchas veces, hay videos donde hablo de esto, es el combustible para lograr lo que nosotros queremos, entonces eso nos va a llevar a tener el combustible necesario, pero regulado, para no ser ni demasiado sensibles, que eso haga que nos bloquee en nuestro accionar o en nuestro expresarnos, ni tampoco, bueno, no tener ese combustible que sin ese nexo no vamos a lado alguno. Es como he dicho en muchos ejemplos, como estar subido arriba de nuestro vehículo, de nuestro automóvil, y no tener el combustible en el tanque, y no vamos a ir a ningún lado. Entonces eso sería el lograr el equilibrio. Otro punto que quiero mencionar es la relación de cada uno de los elementos, ¿sí?, con los otros elementos. Acá también podemos ver el punto de qué pasa si estos elementos, esta combinación está en exceso o está en defecto. Pero para no hacerlo muy largo, se lo voy a dejar a quien quiere lo investigue. Es un tema muy, muy importante. Sí voy a hablar brevemente de qué pasa cuando están en equilibrio. ¿Qué es lo que podemos lograr cuando, por ejemplo, tenemos el aire y el agua en equilibrio? Bueno, antes de comenzar, les comento, quizás algunos lo sabrán, otros no, pero el aire son los pensamientos. Entonces, cuando alguien tiene un equilibrio en esa manifestación entre el agua y el aire, puede lograr una empatía con el otro, puede lograr escuchar al otro, darse el tiempo para eso, entender al otro, pero sin caer en la emocionalidad de la otra persona. ¿Para qué? Para, si bien lo escucho, si bien tengo empatía, es como si me retirara un poquito de la situación para poder tener una objetividad y ver, bueno, desde qué punto lo puedo ayudar. Eso es con respecto al otro. Y con respecto a uno mismo, el tener ese equilibrio nos va a llevar a tener sabemos que cuando queremos hacer algo, primero empieza por la idea, entonces vamos a tener ese aire, esa idea, ese pensamiento, y vamos a necesitar una energía. Esa energía va a ser la emoción, y le vamos a imprimir la emoción necesaria para lograr eso, sin irnos en un montón de pensamientos que van a hacer que perdamos la objetividad, y sin una emocionalidad excesiva a través de la cual solamente vamos a actuar y no vamos a considerar otras cosas. ¿Qué pasa cuando alguien logra el equilibrio agua-tierra? Bueno, eso nos da un perfil de una persona muy consciente de su entorno, de la experiencia cotidiana. O sea, es alguien que enfrenta las cuestiones de la experiencia cotidiana con mucha fuerza, con mucha determinación, sabiendo hasta dónde tiene que llegar y a dónde tiene que poner el énfasis y a dónde no tiene que poner el énfasis en la cuestión. Y finalmente, ¿qué pasa cuando una persona tiene un equilibrio en la combinación agua-fuego? Encontramos una persona que es muy amena, una persona que es muy cálida hacia los demás, que tiene también empatía y tiene además, como es el fuego, una
una calidez hacia lo demás sin llegar a quemarlo a la otra persona, porque el fuego es muy cálido, pero bueno, también si nos acercamos demasiado, nos podemos quemar. Y también encontramos una persona que cuando necesita actuar en situaciones donde hay que actuar rápidamente, ¿sí? Porque las circunstancias lo ameritan, lo hace, pero no dejándose llevar por las energías predominantes del momento. Lo hace considerando la emocionalidad y moderando también el entusiasmo al expresar sus sentimientos. Expresa sus sentimientos, pero también con una moderación sin irse a los excesos. Bueno, creadores de realidad. Esto es lo que quería hablarles del elemento agua. Obviamente, como siempre digo, estos son... Primero, no me crean. Háganlo y después si quieren me cuentan. Y otro que siempre los temas que son aperturas de temas, ¿sí? Abro la puerta para quien quiere profundice, para quien quiere investigue y también para quien quiere haga su comentario, haga su aporte, haga su pregunta, porque esto, mi idea con estos programas es que sea un ida y vuelta y que todos vayamos creciendo, porque también algo que siempre les repito, no soy el dueño de la verdad, solamente son interpretaciones de las experiencias que voy teniendo, de lo que voy viendo y bueno, y de la forma que me voy formando para ir, digamos, enriqueciendo mi trabajo como coach ontológico. Si quieren sugerir algún tema, hacer algún aporte, lo que sea, bueno, lo pueden hacer acá en el chat del video. Me pueden encontrar acá en Instagram como Guille Gutiérrez Coach, en mi página de Facebook Conentan, también en mi canal de YouTube Guille Gutiérrez, o a mi correo gutierrezguillermofabian@gmail.com. Lo que sí les recomiendo, si alguno está interesado en armar algún plan para lograr objetivos, bueno, en el capítulo 17 creo que es, hay distintos episodios de un sistema que estoy implementando, que es el sistema ODAL, lo llamo yo, que es la obtención de dispositivos para atravesar límites. Ahí en ese capítulo 17 hay varios episodios que bueno, que están las puntas de lanza para comenzar con un plan estratégico para lograr objetivos. Después, bueno, hay muchas más cosas que si quieren me contactan y las profundizamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos a quienes están por acá. Gracias a quienes van a ver este video. Y bueno, y si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo jueves a esta misma hora para transitar otro elemento. El próximo jueves veremos el elemento aire. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenos días, buen fin de semana y será hasta el jueves próximo. Chau, chau.